Bienvenidos a este short sobre viviendas fantasmas. Bueno, lo que nos encontramos muchas veces los asesores inmobiliarios, yo creo que más cerca cuando estamos cerca de hacer una transacción inmobiliaria, ¿no? Que estamos inmersos en una compraventa, pues nos podemos encontrar sorpresas, ¿no? Como por ejemplo, pues que la vivienda no esté inscrita al registro de la propiedad o directamente que no exista, ¿no? Sí existe el cuerpo cierto, existe el inmueble en sí, pero que no haya papeles, ¿no? Para que nos entendamos. Bueno, vamos a ver un ejemplo claro y cómo proceder para esa vivienda fantasma, pues empezar a regularizarlas, ¿no? Para poder pues hacer la operación y como asesores inmobiliarios, pues poder intermediar, ¿no? En una compraventa, en este caso, pues de una vivienda pues que a lo mejor no ha sido inscrita o en su día la herencia, bueno, pues muchas cosas que suceden, ¿no? Vamos a poner un ejemplo real, ¿no? Actualmente que nos está sucediendo en nuestra oficina de Valdepeñas. Paso a compartir pantalla y lo que primero vamos a ver va a ser, pues, la vivienda. La vivienda en sí, ¿a qué nos referimos? Fijaros, estamos hablando de un ático en un suelo urbano consolidado, no estamos hablando de un inmueble que esté a las afueras de una ciudad, no estamos hablando de un inmueble que esté en terreno agrícola y no se haya, bueno, pues la construcción no esté legalizada, no, estamos hablando de suelo urbano consolidado, ¿de acuerdo? En una trama urbana. Fijaros, aquí claramente se ve, desde la terraza de este ático, claramente se ve, pues la plaza, la torre de la iglesia de la Plaza de España. Y fijaros cómo esto es una construcción que no es una construcción nueva, es una construcción que tiene ya bastantes años. Si nos metemos a ver el inmueble por dentro, pues vais a ver que el inmueble pues, fácilmente pues, puede tener 40, 50 años. A ver si carga. Vaya hombre, pues no va a cargar. Bueno, pues lo vemos así un poquito por encima, porque simplemente es para las fotografías, para que veáis que estamos hablando de un inmueble que el cuerpo cierto existe desde hace ya muchos años, pero es un inmueble, por ejemplo, que no tiene escrituras de herencia, pero de constitución del inmueble en sí no las tiene. Fijaros cómo volvemos a decir que es una vivienda completamente en suelo consolidado, porque estamos viendo la trama urbana. Fijaros, a ver si me deja abrir esta fotografía. Ahí me va a internet un poquito mal y no me deja abrirla. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. A ver, da igual. Lo que quiero que veáis, efectivamente, que estamos en un edificio, una zona consolidada y que evidentemente sin estado de alta es por unas circunstancias particulares del inmueble, que en este caso, pues el constructor cuando desarrolló el suelo y construyó el edificio, se reservó el derecho a construir la terraza, la parte de arriba, la cubierta, otro dejó preparado para otro posible inmueble. Cuando lo desarrolló no dio licencia de obra, lo hizo de aquella forma. Eso lo encontramos muchas veces en, en nuestro país. Y bueno, pues nos encontramos que ahora los hijos herederos van a hacer la transmisión del inmueble y se encuentran con que tiene menos papeles que una liebre. Permitirme bueno, pues, esta licencia, ¿no? Que no es muy técnica, pero bueno, yo creo que todo el mundo lo entendemos. Bueno, muy rápido, ¿vale? No tenemos Vamos a analizar muy rápido este inmueble, que ya digo que es un inmueble en terreno urbano consolidado. Nos vamos a ir a la sede electrónica del catastro. Vamos a ver cómo está consolidado, porque fijaros, si nos vamos a la población de Valdepeñas, nos vamos al casco urbano. Si os vais al POM, si os vais al plan de ordenación municipal, que está las normas que tienen los ayuntamientos en su página web, vais a ver que es suelo urbano. Se ve claramente, pero bueno, que incluso si alguien lo pusiera en duda, pues puede ir directamente a ver los planos del POM. Y fijaros, en este caso, como me estoy yendo al centro, fijaros como el propio catastro habla de centro, aquí al principio salía, una zona muy céntrica de Valdepeñas, a ver, que me cargue, vale, perfecto. Vale, pues fijaros. Aquí justamente la calle de las escuelas, esta es la Plaza de España, es centro, la almendra de la población y estamos justamente en este edificio. Este edificio, el constructor en su día, pues vamos a ver, ¿hace cuánto? Hace pues 1970.
Estamos hablando que se desarrolló este edificio. Y el ático, que sería el sexto, si buscáis, no lo vais a encontrar. Es una vivienda fantasma, no está en el catastro. Fijaros, no está en el catastro. ¿Vale? Voy a ir un poquito rápido para no centrarme, pero ya os digo que no está en el catastro. ¿Qué significa eso? Pues significa que al no estar en el catastro, este inmueble que justamente, fijaros aquí lo pone, que es 5, que es 5 alturas, y la terraza que sería la cuarta. Realmente son 6 alturas. Por lo tanto, el propio catastro ya está diciendo que falta una altura. No está regularizada y el catastro no te la asume. No está inscrita en el catastro. Por lo tanto, entre otras cosas, por ejemplo, esta vivienda desde 1970 no ha pagado IBI. Es decir, es una vivienda completamente fantasma a nivel de impuestos, ¿no? Se ha estado utilizando, ha habido vida, uso, y sin embargo no ha pagado. Y el impuesto por los bienes inmuebles, que como bien sabéis, aunque lo recogen las normas tributarias de cada municipio, es un impuesto que se paga al patrimonio, ¿no? Y que está recogido dentro de cada, las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento. Bueno, fijaros, en el catastro no está y no paga IBI. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que lo primero que habrá que hacer es regularlo con catastro. Esto ya os anticipo que es de lo más costoso o laborioso, mejor dicho. ¿Por qué? Porque esto es lo primero que hay que hacer cuando tenemos una vivienda fantasma, que es revisar los datos catastrales. A veces nos encontramos que un inmueble tiene datos catastrales que no coinciden, por ejemplo, muy típico la superficie, sobre todo en casas, en zonas agrícolas, no coincide la superficie construida con, por ejemplo, en este caso con las escrituras, ¿no? O incluso con las mediciones internas. Entonces, en ese caso hay que hacer un proceso de regularización, ¿vale? Cuando tenemos viviendas fantasmas hay que hacer procesos de regularización. Esos procesos de regularización tienen que pasar tanto por catastro como por registro. Fijaros, aquí os tengo abierto esta pestañita de registro, ¿no? Es muy sencillo, ponéis registro de la propiedad, cómo se inscribe una rectificación de la descripción, superficie o linderos de una finca, ¿vale? Aquí lo engloba todo. Es muy típico en los desarrollos urbanísticos en zonas de campo donde hay varias casas, se han ido juntando unas con otras, cogen unas viñas, cogen no sé qué, cogen no sé cuánto, lo van uniendo, van cercando, ¿no? Y luego no coinciden las escrituras con... Bueno, pues no solamente aquí estamos hablando de una zona o suelo urbano consolidado, pero el registro, fijaros, cuando os da la información, os lo da para todo, lo da también, en este caso, incluso para linderos de fincas, ¿no? Y fijaros que aquí marca 3 tipos, ¿no? Si la diferencia de superficie no excede del 5%, bueno, pues aquí el registro te dice que simplemente, pues, mediante una simple manifestación de los interesados, sin necesidad de certificación catastral, ¿vale? Cuando la superficie a inscribir excede del 10%, ¿vale? Bastará con la aportación del certificado literal y gráfico de catastro. Fijaros, aquí ya sí nos exigen una modificación catastral, ¿de acuerdo? Y catastro tarda más de 6 meses. Yo ahora estoy con un procedimiento de otra operación eh, que la operación de venta la hicimos en mayo, a finales de mayo. A principios de mayo pusimos la reclamación a catastro para que hubiera una modificación, o mejor dicho, que se inscribiera, se incorporase, en este caso, el diseño catastral, bueno, lo que es la imagen. Y estamos a noviembre y todavía no se ha inscrito, ¿de acuerdo? Con todos los pasos bien dados. Por lo tanto, catastro lleva de 6 meses a un año casi, ¿eh? O sea que con catastro, cuidadito. Y luego, sin embargo, fijaros, y esta es la tercera. Dice, si la diferencia de superficies excede de los porcentajes anteriores mencionados, será necesario acudir al expediente de dominio regulado en este artículo, pero con las especificaciones contenidas en el artículo. Bueno, se iniciará la instancia del título en registrar. Bueno, esto es el elemento fundamental, ¿vale? Cuando hay modificaciones en el catastro o en la superficie y pasa a un 10%, principalmente lo que va a pasar es que cualquier modificación o alteración va a requerir de notificaciones a los linderos. ¿De acuerdo? Claro, me decís, bueno, entiendo en una finca hay linderos, pero en este caso estamos hablando de un bloque de edificio, ¿no? Efectivamente, hay división horizontal. Habrá que requerirles, por ejemplo, en este caso, a la comunidad de propietarios, pues
que si esa actuación está permitida o la han permitido o no la han permitido, porque a lo mejor han construido de forma ilegal. Claro, cuando se habla de linderos, estamos pensando en una finca, pues la que tienes al lado. Pero cuando hablamos de división horizontal de un edificio, estamos hablando de la propia comunidad de propietarios. Hay unos estatutos. Fijaros, estamos complicando la cosa, ¿no? Porque volvemos a la vivienda. Es una vivienda que en principio está construida, pero habría que preguntarle si la han dejado construir la comunidad de propietarios, ¿no? Hay unos estatutos. Bueno, voy a dar una última apunte, ¿no? Para que veáis la complicación. Y es que esta terraza, por ejemplo, tiene una parte de la terraza que se va a ver, aquí se ve en la esquina, y es que construyeron una parte sobre la terraza. Es decir, hicieron una doble construcción, ¿no? Y he aquí el quid de la cuestión, ¿no? Porque si ya lo hemos podido enrevesar, y no me quiero enredar mucho, pero si hemos podido enrevesar con la construcción, o que no aparezca realmente esta construcción ni en catastro, no aparezca en catastro, fijaros cómo ahora incluso hay aquí una ampliación, que es esta que hay aquí, la terraza, que habría que preguntar si, bueno, el edificio en su día pues se dejó construir, porque a los estatutos, pero ¿y esta ampliación que se hizo? Bueno, pues para terminar esta pequeña formación rápida para ver cómo vemos las viviendas fantasmas, hemos hablado de hacer los trámites a nivel de catastro, cómo hay que mirar si el catastro está cumpliendo, si no, hay que ir a hablar con ellos y ir a empezar los trámites para la inscripción en catastro, sabiendo que cuando esté tramitado no van a requerir, en este caso, si la vivienda es fantasma, no van a requerir el pago de impuestos anteriores, como por ejemplo el IBI, 4 años con anterioridad. También fijaros cómo dentro de ello nos vamos a tener que empezar a meter a hacer ese trámite de vivienda fantasma a través del registro, ¿de acuerdo? Luego sabéis que nosotros tenemos formaciones dentro de InmoHappy, que son formaciones más largas, en las que ya nos metemos a desgranar punto por punto, paso por paso, cada procedimiento, tanto en registro como en catastro. Esto es un vídeo corto y no nos vamos a meter dentro de ello. Y para cerrar, por último, esa puntualización que hacíamos de, bueno, no hay escritura, porque recordad que al principio de la formación decíamos que este inmueble no tiene escrituras, que este inmueble no está en el registro, y ya, para terminar, fijaros, os quiero enseñar esto de aquí, que es la nota simple. No tenemos escrituras, tenemos una construcción que no está registrada en el catastro. Además, tenemos una segunda construcción que habría que ver si está legalizada, ¿no?, en esa terraza. Pero fijaros, y este es el quid de la cuestión, como una vivienda fantasma que en principio puede tener problemas, como incluso también puede tener desde inicio las soluciones y como en este caso el constructor se anticipó. Y es que como el constructor, el que desarrolló el edificio, es el mismo propietario del ático que luego desarrolló el ático, fijaros qué es lo que deja escrito en la nota simple. Dice, vivienda ático en planta sexta de altura, por tanto sí está registrada, sí está dentro del registro, sin contar baja de la casa en esta ciudad de Valdepeñas. Entonces escribe, pero fijaros, con anejo que le permite la legislación de la propiedad horizontal, una terraza que en buena parte sirve de cubierta al edificio y cuya terraza mide, bueno, te dice lo que mide la terraza, y que la propiedad de esta vivienda queda facultada a ampliar. Y aquí la cuestión, cómo dejaron registrados en los estatutos, y es donde quería ir, que las viviendas fantasmas pueden llegar a ser menos fantasmas dependiendo de cómo esté recogido en los estatutos de las comunidades. Fijaros lo que dice la escritura, perdón, la nota simple, que esta nota simple lo único que refleja son los estatutos de la comunidad. Por lo tanto, si nos vamos a los estatutos de la comunidad, nos encontraríamos esto. Dice, aquí estamos. De esta vivienda queda facultada a ampliar su actual edificación en todo de la terraza o en parte, según crea conveniente, así como cualquier obra de transformación, habilitación de nuevas habitaciones, apertura de nuevas puertas o ventanas, cierre de las actuales, instalación de toldos, elevaciones, transformaciones. Bueno, es que le dejan hacer lo que les dé la gana. Es decir, la comunidad, cuando desarrolló los estatutos, puso énfasis o se puso una parte en la que al propietario del ático, evidentemente fue quien desarrolló los estatutos, pues le facultaba para poder hacer lo que le diese la gana. Por lo tanto, en resumidas cuentas, nos encontramos. A ver, que voy a volver aquí, compartir. Vale, no. Dejar de compartir. Voy a volver a compartir pantalla. Vale. Volviendo a un inmueble que en principio es fantasma, principalmente tenemos que ir a catastro, ver en su estado en el que está. Si en catastro no aparece, tenemos que legalizarlo.
Si actúa sobre linderos, tenemos que ir a ver en el registro de la propiedad cómo está. Y a partir de ahí, si en este caso último, al ser un inmueble dentro de una propiedad horizontal, con división horizontal, pues tendremos que irnos a los estatutos. Fijaros cómo la complejidad puede ir. No hay ningún problema porque al final todos los procedimientos se pueden seguir, ¿no? En este caso hemos puesto incluso la puntualización de que este inmueble incluso tenía un añadido aparte, pero fijaros cómo incluso la propia nota simple lo recoge debido a los estatutos. Viviendas fantasmas, con esto nos encontramos de forma constante, sobre todo con edificios antiguos, y es parte, yo creo que son las transmisiones patrimoniales más bonitas en las que trabajamos los asesores inmobiliarios, no en las que hay que sacar ahí el trabajo notarial, evidentemente aquí hay mucho trabajo de hablar con el secretario notarial, bueno, también ellos nos van guiando. Ya sabéis que para esta formación los complementos ya están dentro de nuestra web. Y nada más, seguimos trabajando. Buena semana y buen negocio.